que puedan, pues los invito. Amado Padre Celestial, nos presentamos, Señor, delante de ti en calidad de tu pueblo, a través de la sangre redentora de nuestro amado Salvador, y te estamos pidiendo el perdón de todas nuestras faltas y pecados, y también, Señor, que tu presencia santa esté entre nosotros. Guíanos a través de tu palabra, ya que ella es el mapa, es la brújula, es el único guía que tenemos en este mundo para llegar por fin a la patria celestial. Rogamos que tu bendición nos corone con victoria en cada espacio de nuestra vida y en especial en esta última parte de la historia de la humanidad, donde sin tu poder es imposible que podamos triunfar. Amén. Por ello es que te lo pedimos y te damos las gracias por él, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien, buenas tardes, mis queridos hermanos. Saludamos nuevamente y damos gracias al Eterno porque nos permite reunirnos a repasar de la palabra de nuestro Dios, y le damos gracias porque a pesar de las situaciones que están rodeando el mundo, nos permite estar en esta ocasión. Acá, los hermanos que estamos aquí y los hermanos que nos están mirando desde allá. Así que, gloria al Señor por todas sus bondades y por todas sus misericordias que son incontables. Hay muchas personas llenas de dolores, de lágrimas, mirando sus familiares en hospitales, otros que ya han fallecido, pero es realmente alarmante lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Y es el momento en que estas cosas deben de llamar a reflexión al mundo entero. Porque el único que puede cobijarnos bajo sus alas y sacarnos de la condición en que el pueblo o el mundo entero se encuentra, es Dios. El único que puede hacerlo es Él, y por ello nosotros nos unimos, nos ajustamos a las promesas que fueron dadas por Él, que ninguna enfermedad, le dijo al pueblo de Israel, de las que envió a los egipcios, le enviaría al pueblo de Israel. En este caso, nosotros como parte de ese pueblo. Así que confiados en el Señor en esta hora, estamos acá reunidos, donde muchos temen, pero nosotros realmente tememos al Señor, pero confiamos en sus promesas y en su palabra. Así que el Salmo 91, vamos a leerlo para que se aclare en nuestra mente. Se frizó allí la imagen. Vamos a leerlo. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. Herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en medio de la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Son las promesas más maravillosas que nuestro Dios hace llegar a nosotros en el momento preciso en que la humanidad se encuentra sin fe, sin ayuda, sin ánimo, porque ustedes saben que aún los médicos no han podido detener lo que está sucediendo. Pero los que confían en el Señor tienen la confianza puesta en Él de manera que se cumplen sus promesas en nosotros. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así que, sí, por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé. Pero dice, por cuanto has conocido mi nombre, es como un regalo que no. Exactamente. Entonces el Señor está comprometido contigo. Porque lo conociste, entonces Él está dispuesto a cuidarte, a librarte, a bendecirte. Así que en esas promesas se basa nuestra fe y nuestra esperanza y también nuestra confianza. Así que pedimos al Señor no solo por nosotros, sino por tantos en el mundo que da dolor, da lástima lo que está aconteciendo, pero realmente la hora en que vive el mundo es para que levanten su cabeza y miren a Dios, que es el único que puede resolver nuestras necesidades. Quería saber, no sé si usted tiene algo específico, pero me gustaría que hubiesen tocado los días de retribución con las profetas, a ver si puede hacer como cierta conexión ahí. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Tengo algo acá que viene. Bien. Durante todo este año. Bueno, tendrá que dejarse. Ok, pero disculpen un momentico. Sí. Sí, corto, entonces se va a una sección. Bien, durante todo este año, hermanos, hemos estado explicando el asunto del santuario. Lo hemos explicado a través de las jornadas de Israel, cómo cada tiempo está especificado en el orden del santuario, cómo cada evento está especificado en símbolos y ceremonias, de manera que todos podamos comprender la realidad a la que el símbolo apunta.
El santuario, todo el santuario o tabernáculo, a quien representa es a nuestro amado Salvador Yeshua. Es la manera de que nosotros podamos entender la justificación por la fe, el tiempo de nuestra estada en este mundo y la liberación del pecado. Eso es lo que realmente el santuario tiene como noticia para nosotros, y queremos que el Señor corone con los 2 últimos días que restan ya de este año, porque nosotros estamos ya, este es el último Shabbat del 12º mes, este es el 29, luego tendremos el 30 y tendremos el comienzo del mes con la nueva luna, el Rosh Hashanah. En este caso es el principio o comienzo del año bíblicamente. ¿Ok? No tiene nada que ver con el calendario gregoriano. Recuerden que este orden de cuenta es el que Dios dio a Adán desde la creación, y la cuenta del tiempo ha continuado porque dice el Señor en el Salmo 104, el verso 19, hizo la luna para contar el tiempo. Y también el Salmo 89, el verso 37, dice que la dejó como un testigo fiel en el cielo. Y si es un testigo fiel en el cielo, hasta el día de hoy la podemos ver. Y está contando, como dice la Escritura, para lo que fue hecha, el tiempo. Así, el Señor ha querido que nosotros podamos comprender todas estas verdades, porque conforme el año comienza, así termina también, en un orden que está especificado por las fiestas del santuario, por los eventos del santuario, y nosotros debemos de tomar estas noticias para que nos podamos centrar en qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, y también para que nosotros podamos reafirmar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El Señor en su palabra nos ha dejado ordenado el tiempo, y nosotros sabemos los acontecimientos que van a ordenar los tiempos proféticos a través de los símbolos que están especificados en el santuario. Cada parte del cumplimiento de cada evento en este mundo, el Señor ha querido que su pueblo lo entienda, lo comprenda y se prepare para ese evento. Dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, para los que escudriñamos la palabra, a más de leerla, sabemos bien que Dios ha ordenado todo el tiempo en este mundo con señales y símbolos, de modo que nos identifiquemos con ellos y esperemos en el tiempo que está señalado el evento. Nosotros estamos viviendo al final de la historia terrena, y no podemos olvidar que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra cuándo serían estas cosas, qué señales habría de su venida y del fin del mundo. Y en Mateo 24, dice allí que todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo actualmente solamente es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, pestilencia, perdón, pero realmente, es que el aire me estorba.
Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que todas estas cosas tienen que acontecer. Amén. No nos puede sorprender lo que está pasando en el mundo. Lo único que nosotros tenemos que mantenernos es unidos a la fuente de vida que es Dios, nuestro amado Salvador. Hoy yo quisiera leerles algo, porque como que todas estas cosas son señales del fin. Nosotros tenemos que tener conciencia de cada evento profético para que se cumpla en nosotros lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 4 y 5, y dice, vamos a leerlo un momentito. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso o los versos 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿A quién no sorprenden los eventos? Pregunto. Al que está atento, ¿no verdad? Al que está velando. Pero si nosotros hiciéramos, como dice el capítulo 24 de Mateo, vayamos allá. Mateo capítulo 24. El verso 48, 49, hasta el 51. 48, 51. Sí. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice con los hipócritas, ¿por qué dice así? Porque muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no guardaron las cosas que él había dicho que guardaran. Y creen o se creen con derecho a estar dentro de los fieles que el Señor llama. Cuando se refiere al siervo malo aquí, se está refiriendo a las personas que no les interesa el tiempo. Y como no les interesa el tiempo ni los eventos, va a ser sorprendida la persona cuando venga el cumplimiento de estas cosas y de estas señales. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de estar en un sistema de información con respecto a su venida, de modo que estemos preparados como el siervo prudente. En este caso podemos leer el verso 46. Feliz aquel siervo al cual cuando venga su Señor lo haya hallando así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes
lo pondrá. Verso 46 y 47. Del capítulo 44 de Mateo. 24. Feliz el siervo que esté ¿cómo? Velando. En este caso, nos correspondería el verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora, nosotros tenemos la información de todos los eventos en el año. Miren, hermanos, el que conoce el asunto del santuario tiene información de qué es lo que va a suceder el año próximo. Porque el evento está plasmado en el santuario y el año que viene, como este que está pasando, tendrá la misma repetición. La Pascua en sus días, el Pentecostés, el Yom Kippur, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos y luego los días de retribución. ¿Dónde estamos nosotros en el orden profético en el santuario? En los días de retribución. Los días de retribución son mayormente para aquellos que no hicieron provisión, los que no hicieron renovación de pacto y entonces están como desprotegidos. Y cuando venga el tiempo de los días de retribución, pues entonces los sorprenden los eventos, porque es donde Satanás está como el que tiene la autoridad, y al no estar guardado bajo la cubierta de las alas del Señor, pues el enemigo puede tener potestad sobre la persona. ¿Entienden, hermanos? Si no sucede es por la misericordia del Señor, pero el orden del plan está dado de esta manera. Comienzo del año, la Pascua. Vamos a decirlo así en las festividades mayores. La Pascua. ¿Qué sucede en la Pascua, hermano? Mire, la Pascua incluye desde el día 10 hasta el día 16. Y les digo esto porque el día 10, ¿qué es lo que sucede? Se aparta el cordero y se purifica. Y se está hablando de nosotros. Se está hablando ahí de nosotros. El apartarse como cordero y purificarse. Nosotros aprendimos que el bautismo es una sola vez en la vida. Pero la purificación, si usted lo busca en las Escrituras, es todos los años. Porque todos los años usted invalida el pacto. Todos los años usted peca y tiene que volver a renovarlo. Y tiene que volver a renovarlo. Pues es como cuando usted va a ir a la presencia del Señor y va a ir sucio. ¿Cómo usted va a ir a la presencia del Señor? Limpio. Pero esto está combinado con lo físico y con lo espiritual. Y el Señor le agrada que nosotros vayamos a su presencia de la mejor manera. Simbólicamente, la tevilá o el bautismo o la purificación que se hace el día 10 de Aviv, del primer mes bíblico, es símbolo de la limpieza del pecado, del renunciamiento a todas las cosas que han venido como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios. ¿Entienden? Ahora, llega la Pascua, en este caso el 14, el 15 y el 16, y usted lo que está haciendo es renovando el pacto, aceptando un año más la sangre redentora de nuestro amado Salvador derramada por cada uno de nosotros. No estoy hablando de las Navidades, que quede claro. Estoy hablando de la Pascua bíblica. El tiempo en que se apartaba el Cordero Pascual en el capítulo 12
de Éxodo, desde el 1 en adelante, y se apartaba el día 10 hasta el 14, y el día 14 se inmolaba entre las 2 tardes. De esta manera, nuestro amado Salvador, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a nuestro mundo pagando todas nuestras transgresiones y pecados y restaurando la comunicación, la relación con el Padre Celestial. Eso es lo que sucede cada vez que celebramos la Pascua. Renovamos el pacto con Él. A ver, más. Entonces, esas personas que hacen todas esas cosas que usted dice el Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo Exactamente. Dice, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La clave está en conocerlo. Correcto. Dice aquí, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Saciaré de larga vida y le mostraré mi salud, pero hay que conocerlo primero. Hay que conocerlo. Después que usted lo conoce, entonces usted puede obedecerle. ¿Entienden? Y resultado de la obediencia, Él te cuidará, Él te librará, Él estará contigo en medio de la adversidad. ¿Entienden? Pero hay que conocerlo. Entonces, en cada año nosotros renovamos el pacto en la Pascua. Y el pacto está dado en símbolo que sabemos que su cuerpo representa el pan, ¿no verdad? Sin levadura. Y su sangre está representando el jugo de la vid. El Pri Hagafen. En este caso, continuamos el orden del año y llegamos hasta el tercer mes, porque desde el capítulo 23, desde el verso 6 en lo adelante, nos está hablando de algo que acontecería después de los panes sin levadura. Y dice que la cuenta de Homer, como muchos conocen, o la cuenta de los 50 días de Pentecostés, viene y entonces nos lleva esta cuenta hasta el tercer mes, al cuarto y quinto día del tercer mes. ¿Y qué se conmemora allí? El evento de el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, ustedes van a encontrar que dice, llegado el Pentecostés, hubo como un fuerte viento y el derramamiento del Espíritu Santo sucedió en aquel momento. ¿Ok? Pero también nos está connotando algo que en el pasado sucedió, cuando nuestro amado Salvador, después de estar 40 días con sus discípulos antes de ascender hacia el cielo, estuvo con ellos, asciende, mejor dicho, a los 40 días, 10 días después que sucedió, envió ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, la promesa. Y entonces nos está diciendo que en Pentecostés Él comenzó su ministerio en el santuario celestial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los 50 días. A los 50 días comenzó Él en el santuario celestial a ministrar. Por eso es que envía, desde que Él comienza, a la promesa que es el Consolador o el Espíritu Santo. ¿Entienden, hermanos? Esto está connotando los 50 días de la andada de Israel por el desierto para llegar hasta Sinaí. Y en el Sinaí, ¿qué recibieron a los 50 días, hermanos? A ver, ¿qué recibieron? A ver, ¿qué recuerden bien? Las tablas del pacto. ¿Las tablas del pacto? ¿Recibieron? ¿O el libro de la ley? Correctamente. No olviden que las tablas de la ley no las recibieron en aquella ocasión. Aún cuando a los 40 días Moisés sube, está con el Señor y regresa con las tablas de la ley, ustedes van a encontrar que fueron quebradas
porque el pueblo había invalidado el pacto y la señal de pacto ya no tenía valor y por eso fueron quebradas. Y el Señor le dijo a Moisés, alízate 2 más como las que te di y sube a mí que yo escribiré nuevamente en ellas. Pero fíjense, pasaron 80 días, vamos a decir así, 80 días, 40 de la primera subida y 40 días más de la segunda subida. ¿Entienden? Luego es que comienza el orden de la edificación del tabernáculo. Y allí pasaron alrededor de 2 años el pueblo de Israel. Si usted continúa el orden del santuario, entonces va a llegar hasta Yom Teruah. Yom Teruah, es decir, el día del sonar de las trompetas, y este día está representando el 7º milenio. Está representando el 7º milenio. Hay mucho que hablar al respecto, pero solo vamos a pasar velozmente por la historia para que ustedes puedan ver la connotación que tiene el orden del santuario y sus símbolos para que nosotros tengamos orientación profética en cuanto a lo que ha de acontecer en el mundo y lo que está aconteciendo. Esto es para los que escudriñan, hermanos, porque no es leer, es escudriñar, entender, razonar. En este caso, la nueva luna del 7º mes está dándonos la información de la llegada del 7º milenio, donde será un milenio de Shabbat, es decir, de reposo. Es una de las maneras también que tenemos de entender que las nuevas lunas no se trabajan, porque nos están recordando eventos del futuro que van a acontecer donde no podremos trabajar. Porque el milenio será totalmente de reposo. Totalmente de reposo. Y también nos está connotando con el sonar de las trompetas, el toque que se daba en este día, Yom Teruah, es decir, el día del sonar de las trompetas, se tocaban 7 veces, un toque por cada mes, pero también nos está diciendo de un toque por cada milenio. Y ese toque será el que abra las tumbas de los fieles y a la final trompeta, los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero cuándo? A la final trompeta, ¿no? ¿Verdad? Pero desde que Él comienza a tocar la trompeta, el orden de cada toque en cuestión del tiempo está especificado en el santuario. Desde el día 10 hasta el día 16 del primer mes, el orden del cumplimiento de estas profecías están especificados por los fieles del Señor que a través de ellos, los profetas, los patriarcas, el Señor ha hecho llegar hasta nosotros el cumplimiento de todos estos eventos. Es decir, que no estamos sin información. Todos los eventos están dados en el santuario. Lo que hay que familiarizarse con esto, que realmente, además de ser un templo, un lugar donde se expiaba el pecado, también es un mapa que si nosotros comprendiéndolo nos dejamos guiar por el cumplimiento de cada evento y de cada símbolo en el tiempo, vamos a llegar felizmente a cada evento con toda información y preparados para él. Amén. Por lo tanto, la venida del Señor que está especificada acá, está dada en el tiempo, y yo quisiera hablar un poquitico más al respecto del tiempo, porque nosotros estamos viviendo momentos donde todo es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Y entonces, cuando nosotros vamos a Mateo 24, el verso 36,
dice, mas del día y la hora nadie lo sabe. Solo, ni aun los santos ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Pero en Mateo 24 está dada la parábola del siervo malo y el siervo bueno. El siervo malo, como que no le interesa cuando viene su señor, no se preocupa por el tiempo. Y el señor de aquel siervo lo halla como, lo sorprende. Como los dolores a la mujer de parto. Y en este caso se está refiriendo también al siervo bueno. Dice, feliz aquel siervo, cuando su señor venga, el cual cuando su señor venga, lo halle hallando así. ¿Cómo? Dice el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les diera el alimento a tiempo? Es decir, que este siervo conocía el orden del tiempo, las costumbres de su señor, de modo que él cumplía cada cosa en el tiempo que estaba especificado en el santuario. Así que nos toca a nosotros entender que nadie sabe el día y la hora, es para quien no vela, para quien no le interesa el tiempo, y el cumplimiento del evento viene en el día que éste no espera, ni a la hora que éste sabe. Pero el siervo fiel, ¿lo sabe o no lo sabe? Yo quiero leerle algo acá del Espíritu de la Profecía, evento de los últimos días, la página 34. Ustedes saben en la historia denominacional que desde el movimiento adventista se levantaron muchas personas poniendo fechas y eventos que acontecerían con seguridad en una fecha que realmente fue una especulación, no sucedieron las cosas que ellos habían profetizado y quedaron como chasqueados. Y ella escribe de esta manera. Evento de los últimos días, la página 34, el subtítulo, nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. Y quiero que ustedes analicen bien lo que dice aquí, porque lejos de no darnos información, nos da toda información. Dice ella aquí, no pertenecemos a ese grupo, oigan bien y analicen bien lo que dice, no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gloria. No pertenecemos. Si nosotros analizamos la historia bíblica, vamos a encontrar que los discípulos recibieron de parte de Yeshua las mismas palabras. No toca a vosotros saber las sazones de los tiempos. Entonces, ¿a quién le toca? A los de la última generación. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cómo es que no vamos a saber cuándo es? Cuando está especificado por los profetas la venida del libertador. Él como niño, todo el orden del tiempo fue especificado a Daniel y Daniel lo transmite a nosotros. Y así está la primera venida y también está la segunda venida. Como que nosotros, la gran mayoría de las personas se ha dejado guiar por los sabios de este mundo, la cuenta del tiempo la han tomado de manera equivocada y han olvidado que el Señor ha puesto un orden
en cuestión del tiempo para contarlo. Al no tomar el orden que el Señor ha dado, ahí es donde se para en especulaciones y en chascos, donde el que toma una fecha diciendo cuándo es el evento, sin tomar fundamentos en el santuario, no le ha amanecido, hermanos. ¿No, verdad? Muchos pusieron fechas y realmente fueron chasqueados. Pero cuando vamos al orden del santuario, la fecha está guardada, ¿dónde, hermanos? En los símbolos. Y las fechas del segundo advenimiento, como las fechas de su primer advenimiento, están especificados con toda claridad en las Escrituras. Los escritos del espíritu de la profecía nos dejan claro, nos dejan bien entendido que todo lo que el Señor ha dado para su pueblo está con claridad. Pero está dado con claridad ¿para quiénes, hermano? Para los que escudriñan, para los que buscan anhelosamente comprender y conocer todo lo que Dios ha dado a su pueblo como información para que se preparen. En esta historia de Miller, él escribe, quiero leerles acá, Conflicto de los siglos, quiero hablarles de lo que Miller encontró para que nos sirva a nosotros de referencia. La página 366, el capítulo titulado Una profecía significativa, capítulo 19. Dice aquí ya el último párrafo de la página 366, hablando de Miller y de sus estudios tocante a la venida del Señor. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, y que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ella, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta, vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguían las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las Escrituras a su inteligencia. Y continuamos el pasaje, el párrafo final de esta página
67, 367, dice, Miller encontró que la venida verdadera y personal de Mashiach, de Cristo, está claramente enseñada en las Sagradas Escrituras. Y Pablo dice, el Señor mismo descenderá del cielo con mando soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Elohim. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con grande estruendo de trompeta, los cuales juntará a sus escogidos. Primera de Tesalonicenses 4:16, Mateo 24, hasta el verso 31. Bien, Miller encontró que realmente la venida del Señor estaba especificada en las Escrituras. Y quiero leerle esta parte acá para que ustedes puedan comprender un poquito más de lo que estoy hablando en cuanto al santuario, al tabernáculo y a los símbolos del santuario. Continuamos leyendo acá en la página 369, párrafo final. Otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice Miller, fue la cronología de las Santas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Los 120 años hasta el diluvio, los 7 días en que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, los 3 días de los sueños del copero y del panadero, los 7 años de Faraón, los 40 años en el desierto, los 3,5 de hambre, los 70 años del cautiverio en Babilonia, los 7 tiempos de Nabucodonosor y las 7 semanas, 72 semanas y la 1 semana que sumaban 70 semanas determinadas sobre los judíos. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asuntos proféticos, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a su siervo. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a nuestro Elohim, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el mismo profeta Amós que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora oigan y termino con este párrafo. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Hermanos, está claro. Está claro, pero hasta aquí los líderes de las congregaciones nos han enseñado que la segunda venida del Señor nadie sabe el día ni la hora. Pero no se dan cuenta que a la vez hay una contradicción en la interpretación de estas señales, puesto que el Señor ha dado un orden. Y en el orden del capítulo 25 de Mateo, dice
En respuesta a los discípulos, a la pregunta que le habían formulado los discípulos, dice el verso 1 del capítulo 25 de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Si ellos le dicen, Maestro, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El maestro les dice, el reino de los cielos será semejante. Les da la respuesta con una parábola, pero que en la parábola le está diciendo cuándo es que viene. Dice, y a la medianoche se oyó una voz, ahí viene el novio, el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, hermano. No es posible porque nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora, pero si usted lo toma, como dice el verso 36, que es la referencia dada al siervo malo, si usted se pone en el lugar de la definición del siervo malo, realmente usted no sabe ni el día ni la hora. Una, no está velando en el tiempo, por lo tanto lo sorprenden como ladrón en la noche. ¿Me entienden? Ahora, el siervo bueno está todo el tiempo velando. Y en cuestión de velar, el evento lo sorprende. Dice, a la medianoche se oyó un clamor. Había alguien que estaba velando, alguien que estaba atento. Y dice, feliz este siervo, para cuando venga su señor lo hallando así. ¿Entienden? Está definiendo que este siervo representa a los que, llenos del conocimiento de la palabra del Señor, encuentran las señales indicadas en las Escrituras y esperan a su Señor. ¿Entienden, hermanos? Ahora, el tiempo está dado y si nosotros vamos a Primeros Escritos, la página 280 y 4, como también está en el conflicto de los siglos, y en este libro también, en Primeros Escritos, está en la página 34, dice, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Por fin, ¿se sabe o no se sabe? Porque no es posible que si él no sabe, le pueda decir que él viene a la medianoche. Si yo te doy la información es porque yo sé algo. Pero tenemos que entender que la referencia de la palabra a la que el maestro hace referencia aquí es dirigida al siervo malo. Porque en los versos 48 y 49 hasta el 51 encontramos que está definida para el siervo malo. Pero si en su corazón el siervo malo dice, mi señor se tarda en venir y empieza a comer con los comilones, con los borrachos, usted va a encontrar que la suerte a la que se están refiriendo estas palabras de nadie sabe el día y la hora, se está refiriendo al siervo malo. Por eso la pregunta del maestro es en el verso 45, ¿quién es? ¿Quién es el siervo bueno? ¿Quién es? Al cual cuando venga su Señor lo haya hallando así, obrando así. ¿Me entienden, hermanos? Es decir, que eso de que no se sabe, lejos está. Esto está en Primeros Escritos, la página 285. ¿Usted dijo 584? No,
284, no, perdón, entonces dije 285, ¿no verdad? 285. Y en conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios. ¿Y el tema que tenía ahí cuál es? La liberación del pueblo de Dios. ¿En eventos? Sí, en eventos. No, en eventos. Conflicto de los siglos, La página 34. ¿Dónde leyó? No, lo creo que usted leyó el otro librito. El otro librito donde leí, Debajo de la página blanca. en la página 285. Eventos los últimos días, ¿cuál es el tema? La página 34. El tema, nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. Cuatro, 693. Sí. El capítulo 41, en conflicto de los siglos. Y yo quiero leerles acá en esta cita. Porque aquí dice algo la hermana Juan, que el que entiende las palabras del maestro que le dijo a sus discípulos dándole las señales de cuándo él vendría, el que entiende todo esto por los símbolos del santuario, va a gozarse en estas palabras que están dichas aquí. No va a haber sorpresa. La liberación del pueblo de Dios, capítulo 41, conflicto de los siglos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondrijos, en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, cuando el Dios de Israel intervendrá para liberar a sus escogidos, el Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuándo sucedió la liberación del pueblo Israel de Egipto? Dice, y el Hijo de Dios estaba prefigurando una obra mayor que él haría, la liberación del pecado. ¿Se dan cuenta, hermano? Vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Sabemos que dentro de las plagas está el apedreamiento del desobediente. Y en este caso, ¿quién es el primero que recibe la plaga esa? ¿Por dónde comienza el juicio? Piedra de granizo. El Señor es quien va a apedrear, lo va a matar con piedras de granizo. Creo que 25 kilos. Sí. 45. Miren, yo estoy hablándoles de estas cosas porque los hombres han especulado mucho en cuanto a su interpretación teológica, lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña.
el santuario nos está dando todo el orden. Nosotros que somos los que estamos jugándonos un rol de vida o muerte en este mundo, no sabemos cuándo el Señor viene. Pero Satanás sí sabe. Miren qué contraste. Para que vean cómo una cosa no viene con la otra. Si usted toma Revelación, Apocalipsis capítulo 12, vamos allá un momentico. El capítulo 12, el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo Que tiene poco tiempo. si él sabe que tiene poco tiempo, es porque él sabe el tiempo. ¿Entienden? Porque si no, no dijera, no, estamos en el tiempo del fin, pero nadie sabe el día y la hora. Diría él, pero si él sabe que le queda poco tiempo, es porque en la cuenta que le dieron del tiempo, de su tiempo, se está acabando. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo es que Satanás sí sabe el tiempo y nosotros, nadie sabe el día y la hora? Hermano, ese es el siervo malo, el que no sabe. El Señor le dice en el capítulo 13 a los discípulos. Vamos allá un momentico para que vean eso. Mateo capítulo 13. El capítulo 13, el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. A vosotros. ¿Están entendiendo, hermanos? Dice, vuelvo a leer, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Vamos de nuevo a Primera de los Corintios, el capítulo 15, el verso 50. Sí, pero acordémonos que a vosotros, los que conocéis mi nombre. Correcto. Primera de Corintios, el capítulo 15. ¿Estamos ahí? El capítulo 15, el verso 51. Allá en el verso 11 del capítulo 13 de Mateo, dice, pero a vosotros les es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, ¿no es verdad? Pero miren lo que dice aquí, en la venida del Señor el apóstol Pablo, el verso 51. Os digo un misterio. Y allá se le dijo que el misterio del reino de los cielos les era revelado. Y ahora dice Pablo que es un misterio, pero es revelado. ¿Entienden? Misterio es para el que no escudriña, para el que no vela, para el siervo malo, pero para el siervo fiel y prudente, está revelado. Es un misterio, pero para él está revelado. ¿Entienden? Vamos a otro pasaje, vamos a Revelación, capítulo 10. ¿Ese era Pablo en qué libro, hermano? 1 Corintios capítulo 15, el verso 51. Revelación 10. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,
el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Lo sabían los profetas o no? Si lo sabían los profetas, nosotros entonces tenemos la información. La noticia llega hasta los hijos del Señor fieles hasta el final de la historia. ¿Amén? ¿Está revelado o no está revelado? Todo el orden está revelado. Pero esto es tocante al orden de los símbolos y he querido hacer un recuento pequeño, a grosso modo, de la historia bíblica, de los patriarcas, de los profetas, para que nos quede claro en nuestra mente que el Señor ha revelado todos los eventos con un orden en el tiempo especificado. Dice la palabra que por torpe que sea el que escudriñe, no se extraviará. ¿Bien? Pero el Señor dio, que es a donde quiero llegar con ustedes, el Señor dio cómo se cuenta el tiempo para su venida, para saber cuándo serían estas cosas y qué señales habría del fin del mundo y de todos estos eventos. Cuando nosotros vamos a Levíticos capítulo 25, Levíticos capítulo 25, el verso 8 y 9. Vamos a leerlo hasta el verso 13. ¿Estamos todos? Levíticos capítulo 25, los versos 8 hasta el 13. Amén, ¿estamos todos ya? Amén. Contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, el día 10 del mes. El día siguiente de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Ese año os será de jubileo y volverá cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca de por sí en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será para vosotros. Del producto de la tierra comeréis. El verso 13 y terminamos. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Sin otra explicación, vamos a pasar al capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12, verso 13. En cuanto a ti, refiriéndose a Daniel, el Señor le está diciendo, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin. Hasta el fin. ¿A qué se está refiriendo aquí, hermanos? A lo último, ¿no es verdad? En la cuenta del tiempo de la estada en este mundo, hasta el fin. Y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo se le devolvía la heredad a los hebreos? A los 50 años. En el jubileo.
Ahora, oigan esta cita y voy a pasar a la cuenta del tiempo. Pero he querido que ustedes puedan ver con citas bíblicas todos los acontecimientos que están connotados en las figuras y ceremonias en el tabernáculo o en el santuario. Dice, la página 286 de Primeros Escritos, hablando la hermana Juan de el jubileo. Los malvados no podían mirarlos a los fieles porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el Shabbat, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual debía de descansar toda la tierra. Si el orden de la cuenta del tiempo para llevarnos con felicidad al cumplimiento profético está en el jubileo, entonces, ¿por dónde nosotros vamos a contar el tiempo para el fin de la historia de la humanidad? Por el orden del santuario. Y el orden del santuario estatuye que cada 50 años se le debía devolver la tierra. Y saben, en la cuenta de los 6,000 años, nosotros nos encontramos en el último jubileo. Quiero mostrarles acá. Quiero mostrarles acá para que ustedes puedan razonarlo mejor. Acá en la pizarra vamos a sacar una pequeña cuenta para que esto quede claro, para que incluso ustedes se defiendan cuando ustedes oigan a muchas personas que mal interpretan las escrituras y se den cuenta que el Señor ha dado un orden en el tiempo a fin de que nosotros... ¿Se ve bien ahí? A fin de que nosotros podamos comprender mejor. 6,000 años que está dado en la historia de todo el tiempo de pecado, abarcarían 6,000 años, ¿ok? 6,000 años. Estos 6,000 años, nosotros los dividimos entre 120 y nos da el resultado, perdón, lo dividimos entre 50. 50 porque cada 50 años se devolvía la heredad a la familia. El que era esclavo se sacaba de la esclavitud y se devolvía a su libertad. Si se le había quitado la casa, se le devolvía la casa. Los animales se le devolvían. Su heredad se le devolvía. Y esto sucedía cada ¿cuántos años? Cada 50 años. Por lo tanto, si lo dividimos entre 50 nos da 120. 120 jubileo. Por lo tanto, nosotros nos encontramos en la cuenta del tiempo. Ustedes verán esto ahora. Nosotros nos encontramos en la cuenta del tiempo en el año nosotros nos encontramos lo que ha pasado desde Adán hasta nosotros, 5,991. Este es el año actual, que equivale o es igual al 2020. Al 2020. Si nosotros tomamos que el último jubileo lo compone
compone el 6000, que son los últimos 50 años, y los 50 años están dados bíblicamente desde esta manera, desde este ángulo. 7 más 7 más 7 más 7 más 7, 1, 2, 3, 4, 5, más 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La Biblia es la que saca la cuenta. Ahí en Levíticos 25, el verso 8 y 9, ustedes pueden ver que no es una interpretación mía, sino que lo dice ahí la palabra. ¿Ok? Contará 7 semanas de año, dice. Porque 7 por 7, ¿cuánto es, hermano? 49. Más 1, 50. Más 1. Más 1 es igual a 50. ¿No es verdad? Bien. Nosotros nos encontramos en la última parte de esta semana. Miren, hermano. Y de aquí tenemos 2 años para completar esta semana. Estamos ya en curso de uno de estos 2 años. Estamos en curso de uno de estos 2 años porque esta cuenta comienza no con el primer mes, sino con... Vamos a leer lo que lo dice ahí Levíticos capítulo 25, el verso 8. Sí, pero léeme el 9. Verso 9. Dice, entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes. Bien, hasta ahí. ¿Cuándo se hará sonar la trompeta? En el mes séptimo, a los 10 días del mes séptimo. Sigue, hermana, leyendo ahora. Dice, entonces harás pasar... Sonar. Harás pasar Ajá. la trompeta de jubilación en el mes séptimo. A los 10 del mes, el día de la expiación, haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Bien, entonces la cuenta nos lleva hasta el año 50. Es decir, 7 por 7, 49, más 1, 50. ¿Entienden? Más 1, 50. La una semana, el lunes una semana. Más 1 es un año. 1, un año. Semanas son 49 años. Están 7 semanas que suman de año, que suman 49 años. Más 1, 50. Se lo voy a dar desde otro modo porque un hebreo sí entendía esto. Y a Juan, cuando se le da la visión, se le da a comprender esto. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. El verso 12 en adelante dice, 12. ¿Estamos allá? Bien, leo. 12, el capítulo 1, verso 12. ¿Estamos? Amén. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7, miren, 7 candeleros de oro
En medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. Hermano, ¿qué vio Juan? 7 candeleros. Esto, mire, es esto mismo que les expliqué aquí. Porque cada candelero, ¿cuántos brazos tiene? 7 brazos. 7 por 7. Y el que estaba en el medio, porque el Señor es el reposo de todo. Y está dado, es Mashiach, y está dado de modo que nosotros podamos, yendo a Él, reposar. La menorá está dada desde esta manera. ¿Cómo se contaría eso? 7 candeleros, igual que este, multiplícalo por los brazos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No es verdad? 49. Y el que estaba en el medio, que es Yeshua, es el 50. Son los 7 brazos que hay ahí. ¿Cuál es el otro? En este caso, ubíquese, en este caso los candeleros están aquí. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Esto es lo que vio Juan. 7 candeleros. Y en el medio había uno. El jubileo a quien representa es a Mashiach. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Él es el jubileo. No, hermano, yo puse un ejemplo. No, yo creo que tú entiendas lo que estoy diciendo, ¿eh? Si te está representando 7. Yo puse 9, 9, ¿no? Vamos a quitarle 2. Yo puse 9, porque realmente en la escritura aparecen 7, perdón. 7 candeleros que multiplicando 7 candeleros por los 7 brazos que tiene cada uno, te dan 49. Y en el medio está el descanso, el reposo, quien es verdaderamente el jubileo. ¿Entiende? Del símbolo a la realidad. Es donde quiero que ustedes vean eso. Hay otro candelero que tiene 9 brazos. Que este es Hanukkah. Es de Hanukkah, tiene que tener cuidado con Sí. eso. Este es el de Hanukkah, el de 9 brazos no es. Me pasó esta semana allí al lado de Joana, Ajá. fui y compré uno. Ah, sí, la Hanukkilla. Entonces me dieron una januquilla. Sí. No, entonces no me la podían cambiar. Y le dije, no, me la tienen que cambiar. Ando con ella en la cartera, porque la voy a llevar para atrás. Porque yo le dije, dame el de 7 brazos. Entonces fue ella y buscó unos sobres, me trajo un sobrecito plástico. Yo pensé que estaba entendiendo lo que le pedí, porque le di la explicación de lo que significa el candelero. Exacto. Entonces pues me trajo una januquilla. Cuando llego a casa, que la pongo en la cadena, una januquilla. Esto no es lo que yo pedí. Fui para atrás y no me la quiso cambiar, le dije, pero vuelvo, me la tienen que cambiar. No tengo otra, no te puedo devolver el dinero. No. Eso lo vamos a ver, si me devuelven el dinero. Pero eso no es lo que yo vine a comprar. Claro. Explica a ella lo que significaba la menorá. Exacto. Que entonces, la menorá es una, la januquilla es otra cosa. Es otra cosa. Bien, ¿entendemos esa parte ahí, hermano? ¿Se entendió? Esto es una manera de que ustedes puedan entender que las 7 revelaciones que le dieron a Juan en el Apocalipsis están teniendo su fin en el último jubileo. ¿Entienden? Hay 22 capítulos que tiene este libro, pero hay nada más que 7 revelaciones. Cuando vino Cristo, aquí me gusta leer eso. Ajá. Que vino el Señor y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar El año. a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Correcto. Ahora miren, hermano,
Cuando dijo eso fue para enseñarle a los de su época que Él era el libertador, que Él era el jubileo. Les dijo, yo soy el libertador. El Señor me ha enviado y a proclamar el año agradable. ¿Cuál es el año agradable? Hermano, el fin del pecado. Se acabó la historia del pecado y el Señor va a devolver. Los que estaban presos o esclavos que están en la tumba, el Señor los va a poner en libertad, los va a sacar de la tumba y se los va a devolver a su familia. Y el Señor va a darnos lo que perdimos, en este caso, nuestros bienes. Dijo Él, me voy y prepararé lugar para vosotros. Y a Daniel le dijo, tú recibirás tu herencia. Y tú recibirás al fin, pero está hablando del último jubileo. Hágame una segunda parte. ¿Eh? Continúa una segunda parte. Solamente hay que decirlo a la cámara. Bien, entonces hasta aquí concluimos la primera parte para darle el comienzo a la continuidad de este tema tocante al jubileo.